Bienvenidos a la Casa de Honor, donde hablamos sobre la verdad, la libertad y la historia. Y en esta ocasión vamos a discutir un par de noticias que están extremadamente vinculadas a la Agenda 2030. La primera de ellas es que la Unión Europea acaba de aprobar el consumo de insectos para los humanos. Y la Unión Europea ya llevaba varios años tratando de legislar esta acción, solo que ya ahorita, la semana pasada, se tomaron acciones concretas y ya está totalmente aprobado el consumo de insectos. Y esto sí está relacionado con la Agenda 2030, especialmente con el objetivo del hambre cero y del medio ambiente. Y esto lo hacen con la excusa de que los niveles de CO2 están muy altos y que la Tierra está sobrepoblada y que ya no es posible alimentarnos de carne, ya no podemos alimentarnos de vaca o de cerdo y de todo eso porque ya no es sostenible, el mundo se acabaría si seguimos alimentándonos bien. Y su solución es que nos alimentemos de larvas, de cucarachas. Esa es la gran solución del nuevo orden mundial. Aquí pueden ver un video en el que se presenta esta noticia. The European Union just approved bugs as human food. Crickets, mealworms, and grasshoppers will now hit superstores on the continent in frozen, dried, and powdered forms. Apparently, it's their solution to food shortages. They want you to eat bugs and live in pods. Y además de comer solo insectos, quieren que vivas en cápsulas, para que ya no tengas ninguna propiedad ni propiedades en general. Pero es un tema que voy a entrar más a detalle en un próximo video. Y ahora vamos a leer un artículo de Estados Unidos en el que se promueve esta medida aún más. A ver, aquí dice: profesor de la Universidad de Vanderbilt argumenta que todos tenemos que comer insectos. El profesor de la universidad argumenta que las autoridades alimentarias de este país y más allá tienen que seguir el ejemplo de la Unión Europea y hacer que los insectos y las larvas sean parte de la dieta de las personas. Eso es extremo. Ahora vayamos más abajo. Aquí el profesor argumenta que tenemos que alimentarnos de insectos en lugar de maíz, así como lo hacen los animales. Ok, el nuevo orden mundial cree que los humanos somos animales. Así es como nos ve esta élite. El nuevo orden mundial lo que quiere hacer ahorita es quitarnos la elección de elegir qué alimentos ponemos en nuestro cuerpo. Ya no vamos a tener esa elección. Ahora el Estado y el nuevo orden mundial nos van a decir, nos van a obligar a comer lo que ellos quieran. Lo que quieren hacer es imponer una nueva era de feudalismo, así como era en la época medieval. Hay que aclarar algo muy importante. La esclavitud y la servidumbre son cosas diferentes, eran cosas diferentes. En el pasado, en la servidumbre, en la época medieval, los siervos estaban atados a la tierra de su señor, porque el señor les proveía de comida, de refugio y de protección contra las invasiones barbáricas o otras amenazas fuera del reino o del imperio o donde se encuentren. Pero no se podían ir, no eran libres y tenían que estar atados a esa tierra para siempre, toda su vida, a menos de que los liberaran, pero casi nunca pasaba eso. E incluso si los siervos lograran liberarse, cosa que nunca pasaba, pero si lograran liberarse, no tenía sentido hacerlo, porque no podían encontrar comida ni protección afuera, así que estaban atados ya no solo legalmente, sino condicionalmente a la tierra de su amo. Y es lo que nos van a hacer ahora. Ya no vamos a estar atados a la tierra del Estado o de los políticos, ahora vamos a estar atados a las corporaciones. Ese es el completo objetivo de las cuarentenas y de los encierros por esta corona que está pasando en el mundo. Esto no es para la salud, esto no es para proteger a la gente y que no hayan más casos. Esto es para destruir a los pequeños negocios, para cortar las cadenas de suministro y aniquilarlas, para que tú como individuo en el futuro cercano, ya no puedas tener más proveedores, solo puedes consumir a una persona, a la gran corporación, ya no puedas ir a otros lugares, ya no tengas más alternativas. Por eso están cortando las cadenas de suministro, para que ya no haya más alternativas, para que ya solo estés atado a esta corporación. Ahora, como era en el pasado, ya no puedes salirte de tu tierra, de la tierra de tu amo, porque no hay donde buscar protección ni alimentos. Ahora es lo mismo.
Las cuarentenas y los encierros se hacen para que tú ya no puedas salir y buscar alternativas. Ahora solo existe un proveedor de alimentos. Es el plan maestro que quieren impulsar. Y la segunda noticia, esta es perturbadora. Twitter, o sea, el títere del nuevo orden mundial, ha suspendido la cuenta del Dr. Robert Malone, quien es el inventor de las vacunas mRNA. Y lo han suspendido porque él estaba criticando el uso actual de estas vacunas en los niños y adolescentes. Esto es irónico, ya no sé qué creer. Los medios te dicen que creas en la ciencia, no criticas en la ciencia, confía en la ciencia. Pero ahora la ciencia, o sea, el científico, el inventor de este producto, está diciendo que no lo consumas, que está mal, que no debe usarse. Y ahora lo suspenden, lo bloquean, lo censuran. Entonces, eso nos lleva a dos alternativas. ¿Qué significa confiar en la ciencia? Significa confiar en la evidencia empírica que te está dando el doctor, el inventor del producto, o significa confiar en la propaganda que te dicen los medios y los políticos. Porque si significa la primera opción, entonces esto contradice todo, contradice su argumento, están totalmente equivocados, 100% real. Pero si significa la segunda opción, la cual es la más probable, es la más posible que significa que hay que ignorar la evidencia, hay que ignorar a los doctores, a los inventores, solo hay que confiar en la propaganda, en lo que te dicen los medios y los políticos, porque eso sí es la ciencia. La ciencia no es la evidencia, la ciencia es la propaganda que te dicen los medios y los políticos. Esto fue todo por esta ocasión. Suscríbanse y compartan este video con más personas para despertar a más gente y liberarlas de esta manipulación y que estén conscientes de las amenazas del nuevo orden mundial. Esto es La Casa de Honor y nos veremos en la próxima ocasión.